desarrollo organizacional, reingeniería y procesos de cambio, y también con la función de Headhunter, que he tenido la oportunidad de desarrollar procesos de búsqueda de ejecutivos y de personal casi en todos los países de América Latina y aún algunos de Europa. La experiencia pues ya es de más de 30 años y tenemos una bastante presencia en LinkedIn, y creo yo que algunas personas nos han visto ahí, leído muchos de nuestros posts que han sido de mucho interés, y lo que más nos agrada es que se han enriquecido con la presencia de las opiniones y los comentarios que dan las personas que nos siguen y nos leen, ¿verdad? Así que, siguiendo con esta presentación de ACE Consultores para este webinar aprovechando este tiempo que nos ha dado el famoso COVID-19 de estar un poco más en casa y podernos fortalecer en algunos conceptos. Bueno, el tema de este webinar es la inteligencia emocional, el mejor resorte para conseguir un empleo. O sea, el papel, el rol que juega la inteligencia emocional en la búsqueda de un trabajo es fundamental. Y tenemos que partir pues de un hecho que el trabajo como tal es un bien social, es realmente la mejor política que puede tener un país para tener a sus habitantes con un nivel de vida y satisfactores tanto personales, familiares, como psíquicos y psicológicos y sociales, y paz social, es que haya trabajo y que este fuera de calidad, un trabajo digno, que pudiéramos todos tener acceso a muchas plazas que se dieran en el mercado del trabajo. O sea que el mercado del trabajo es muy importante en este tema, y que esté un mercado de trabajo pujante, activo, es lo mejor que puede sucedernos, porque entonces va a haber muchas demanda de trabajadores por parte de las empresas, por el sector público, por los organismos internacionales, y esa demanda pues no solamente sube los salarios, sino que también nos aporta las plazas necesarias para que haya un pleno empleo, que sería una de las metas principales, ideales que pudiera tener. Pero realmente en esta situación de COVID-19, pues realmente es todo lo contrario, ya que la demanda de trabajadores se ha venido casi al suelo, más muchas empresas están en paro, ya sea obligado por ser del sector no esencial o porque tengan problemas en contra su demanda de sus productos ha bajado, por el riesgo que corren sus consumidores ahora de consumirlos, o por el tipo de productos y artículos que no eran de la línea básica o esencial, que las personas han dejado un poco por lado, y repito, el hecho de que hayan sido de alguna forma retirados de la actividad económica por disposiciones del gobierno. Sabemos que esto tiene su razón de ser, sabemos que esto tiene su justificación, ya que la vida es el principal bien y activo que tenemos los seres humanos, y claro, eso pues nos lleva a que se tenía que escoger entre dos males, porque ninguno de los dos era favorable, pero uno por lo menos pretendía salvaguardar y cuidar la vida de las personas. Aún así vemos una gran situación hecatombe de salubridad en todos los países, incluyendo a Guatemala, que es donde estamos generando este webinar, ¿verdad? Así que esa es la situación. Y por otro lado hay una sobreoferta digamos, de personas que se quieren ubicar en el mercado del trabajo, y esa sobreoferta, pues, bienvenido Gustavo, es un gusto que estés ya con nosotros y te hayas unido. Nos agrada contar contigo también por acá, Eduardo. Pues mencionábamos que esta situación del mercado laboral pues nos tiene a todos pues en una situación bastante difícil, y que hace pues de que tengamos que hacer el mejor uso y la mejor utilización de lo que es la inteligencia emocional, y creo yo que vale la pena hablar un poco al respecto de ella y tener algunas nociones de qué estamos hablando de inteligencia emocional. Vamos a ver si podemos compartir. Hay una pequeña lámina para que la tengamos ahí en, digamos, de perspectiva, y hablar un poco en relación a ella de la importancia de la inteligencia emocional, ¿verdad? Que estaríamos, pues, no sé si la ven en pantalla, espero que sí la vean. No sé si la estoy compartiendo bien,
Pero aquí habla pues de las 5 claves de la inteligencia emocional. Tenemos que hacer un breve acotación al respecto de que la inteligencia emocional no es que sea algo nuevo que no existe, sino que es un concepto que tal vez sí viene desde los años 90, aunque hay algunas personas que lo manejaban desde antes, pero digamos el que lo hizo popular fue Daniel Goleman con su famosa obra bestseller de la inteligencia emocional, y él ahí nos hablaba del concepto de que porque esto está basado en la neurociencia, en el concepto del cerebro y del desarrollo del cerebro humano, que tiene una vida de más de cerca de 10 o 30 millones de años en que la evolución humana se ha ido desarrollando el cerebro desde un cerebro reptil, que es el que nos da de las capacidades para la supervivencia y para la reproducción y para del ser humano, y que es lo que compartimos con todos los seres vivos, básicamente con el reino animal, en que podemos reaccionar de acuerdo a este cerebro reptil a las amenazas del ambiente y poder salvaguardar nuestra vida y la vida de nuestra familia o la vida de los que vivimos en sociedad. Y después se fue evolucionando al cerebro límbico, que es el que maneja las emociones del ser humano, y esta pues también le daba otras connotaciones y otra superación para poder manejar los sentimientos y las emociones, y poder también sobrellevar la vida de una forma más adaptándose más al medio ambiente, a las relaciones interpersonales. Y las emociones pues también hay emociones positivas, emociones negativas, emociones que nos favorecen a nuestra vida y hay emociones que nos afectan, pero todas es una reacción del cuerpo a las amenazas y para integrarse mejor a su medio ambiente. Y después está el cerebro neocortés o el cerebro racional. Entonces acá hablaba el Goleman, que dividía, digamos, la inteligencia emocional en esa capacidad que se desarrolla en algunos seres humanos. No en todos la tenemos tan Tres desarrollada. personas con él incluido. Pues Nadie se metió. ya, no sé si me estás diciendo algo, Eduardo. ¿Te escucha? ¿Lo estás viendo la lámina? Pues están estas 5 cualidades, que es la cualidad de la autoconciencia, la cualidad de la inteligencia emocional, la autorregulación, la cualidad de la automotivación, de la empatía y la habilidad social. O sea que estas 4, por dicho, estas 5 cualidades es lo que Daniel Goleman consideraba como la inteligencia emocional. Y la autoconciencia es esa capacidad que tiene la persona para conocer sus emociones y saber que existen esas emociones y qué tipo de emociones está él experimentando en algún determinado momento cuando se le presenta alguna situación, pues él puede identificar qué emociones están en juego y cómo él está actuando ante ese estímulo del ambiente. Pero también la inteligencia emocional le ayuda a la autorregulación, él se puede regular y darse si conviene seguir en esa emoción que está experimentando en ese momento, si eso le va a ser de beneficio para sus relaciones sociales, personales, o con sus clientes, o en su trabajo, o en la obtención de un trabajo, como estaríamos hablando ahora acá, o para manejarse ante una entrevista, manejarse ante un reclutador, si las emociones que está sintiendo le van a favorecer o le van a perjudicar en cuanto a él, cómo responde, cómo él a las preguntas o a los cuestionamientos o a las dudas que puedan haber sobre él. Otra cualidad importante de la inteligencia emocional es que la persona puede automotivarse, o sea, puede salir de los estados, digamos, de depresión y poder motivarse para mejorar su desempeño, su calidad y el esfuerzo que hace para tener un trabajo más exitoso. Y la otra cualidad de la inteligencia emocional es la empatía, que es la capacidad que tienen las personas que la cultivan de ponerse en los zapatos de otra persona, ver las cosas desde la perspectiva del tercero, de esa otra persona, qué está pasando y por qué él está reaccionando positiva o negativamente al estímulo, viéndolo como él tal vez lo mira. Puede ser que esto no sea 100% eficaz porque nadie nos puede meter en la mente realmente del otro, pero trata de interpretar las emociones de la otra persona y trata de ver por qué esa persona está actuando de esa manera, y al atender a la otra persona puede ser que él pueda responder con otras emociones positivas y que se logre integrarse esas dos personas y obtener el trabajo en equipo, la buena relación interpersonal. Y también está la habilidad social, esa habilidad, lo que antes se decía, tiene buenas relaciones humanas, el que tiene buena carisma, tiene una persona amigable, que se puede llevar bien con los demás, que puede trabajar en equipo, que puede interpretar, que puede escuchar, que puede, por decirlo así,
llevarse de una forma armónica con las demás personas. Entonces, como vemos, esta inteligencia emocional es muy interesante porque nos pone, digámosle, con las herramientas más adecuadas para poder funcionar en este mundo que ahora nos pone en una situación de bastante dificultad. Y es porque los trabajos, ya lo decíamos, cada día son más complicados conseguir un trabajo, una colocación, y que tenemos que tenerse adicionalmente de nuestras competencias y nuestras capacidades o nuestras habilidades duras, ¿sí? Porque tenemos que tenerlas y forjarlas, o sea, tener una carrera profesional, unos estudios, tener estudios de licenciatura, posgrados o maestrías, y también conocer cuáles son las áreas de las tendencias en que ahora se está dirigiendo el mercado del trabajo, cuáles son las habilidades más deseadas y más interesantes que se están ahora demandando en el mercado, cuáles son las industrias o las actividades que tienen más crecimiento en la economía del país o en la economía de la región, porque ahora el trabajo también es mundial y también las relaciones pueden ser de varios grupos en varios países, no solamente en el país que residimos. Así que esta es una situación que se está presentando y que, claro, la inteligencia emocional, como decimos, es el mejor resorte. Pero tal vez vamos que ver qué vamos a entender como un resorte, porque este es un concepto que aquí también es importante analizar y tenemos aquí un concepto que dijimos que es un resorte. Pues dice un resorte, todo lo conocemos, ahí lo estamos viendo, pero el resorte tiene una capacidad de absorber y de generar energía, de absorber y generar energía. O sea, devolver la energía que acumula y volverla a soltar, pero es flexible y logra pues acumular energía. Se conoce como resorte a un operador elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de esta sin sufrir una deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que estaba sometido. En la mecánica son conocidos erróneamente como muelles. Bueno, entonces en este caso el resorte que estamos viendo, que es la inteligencia emocional, es esa capacidad que nos va a permitir a nosotros, en este caso, absorber las tensiones y el estrés que nos está ocasionando, digamos, la vida actual que estamos viviendo, mayormente la vida ahora con el COVID-19, que le agrega todavía una situación más delicada a la situación que es personal que podemos estar viviendo las personas en lo individual, ya que no solo es ahora que no hay muchas plazas de trabajo, o sea, o hay desempleo, o las empresas están despidiendo a grandes cantidades de empleo, todo lo están dejando cesantes, o sea, aún empresas que tenían marca de empresaria o marca de empleador, como se les dice, muy reconocidas, pues han estado un poquito ahora, por decirlo así, entre paréntesis, podemos decir, ya que la situación las ha obligado tal vez a romper sus mismos paradigmas y sus mismos eslogan y que atentan a veces hasta con su misión o visión muy definida y consensuada con los mismos empleados cuando se desarrollaban los planes estratégicos. Algunos de ustedes también tal vez los han hecho, Eduardo sé que ha hecho. Y entonces ahí se trabaja mucho eso y se pone normalmente dentro de esas definiciones de los eslogan de los planes estratégicos, de importancia del factor humano dentro de la organización o del recurso humano y poniéndole normalmente en una situación preponderante. Pero ahora la situación económica y la situación de seguridad y salubridad pues ha hecho que muchas empresas hayan tenido que prescindir de su recurso más valioso o dejarlo en stand-by o suspenderlo. Aquí en Guatemala pues hasta ahí muchas empresas ya se han acogido cerca más de 3,000, se habla de cerca de 30,000 o 40,000 empleados que ya están bajo este programa que el gobierno está impulsando de trabajadores suspendidos, donde se les va a reconocer una asignación de 75 quetzales por día para paliar esta crisis durante el tiempo que dure la emergencia. O sea, y a otros nos ha ido todavía peor, que se han perdido su empleo. Pero aún entre esto el mundo, pues podemos saber que siempre en todo hay personas que sí pueden trabajar y definir una estrategia que les permita reemplearse o emplearse y tener una nueva colocación. Pero el mejor recurso
como decimos, el mejor resorte que necesitamos es tener una buena inteligencia emocional, ya que no debemos de aceptar que hoy en día hay como un nuevo rasero, hay como una nueva marca, digamos, una nueva marca igualmente similar al concepto que se maneja para las Olimpiadas, en que todos los atletas durante los 4 años previos a las justas de las Olimpiadas están trabajando con sus marcas personales, ya sea carrera de 100 metros, carrera salto por pérdida, salto alto, bueno, pues los pentatlonistas o los maratonistas, todos juegan con tiempos mínimos o con alturas mínimas para poder tener acceso a participar en esta justa. O sea, no solo necesita ser un maratonista, sino que tiene que un maratonista que cubra los 5,000, los 10,000, o por qué no la misma maratón de los 42 kilómetros en un tiempo mínimo. Pues esa es así ahora en el mundo de los negocios. Ahora, como quien dice, hay requisitos mínimos que todos tenemos que cumplir. Ya no es, bueno, se dan siempre excepciones, no hay regla total, pero en teoría todas las empresas piden que hayan las competencias de la persona, tenga pues no solamente la formación y la capacitación en el área de especialidad que está aplicando, que tenga las experiencias, si es en la industria farmacéutica, en productos farmacéuticos, éticos, productos populares, y la canalización de la promoción a través de la visita médica, por ejemplo. Entonces tienen que saber de esa industria, si es de la industria azucarera, pues tiene que saber de la zafra, de conocer de la concentración del azúcar, digamos, de la producción y de este punto de la producción en los ingenios, de las asociaciones que trabajan en el negocio del azúcar o el negocio del café, como Anacafé o la Organización Internacional del Café. Entonces, todos estos conceptos se espera que a la persona lo lleve y que llene el perfil técnico con las habilidades duras que se requieren para llenar las plazas. Eso como que se ha por sentado, porque si uno no llena los requisitos del puesto que sale en el aviso o en LinkedIn, en la sección de empleos, pues está uno realmente haciendo nada si está uno aplicando y uno no ha tenido, pues, no ha desarrollado esas competencias duras o esas habilidades duras o técnicas, pues, el saber de Internet, manejo de redes, etcétera, manejo de administración de software, proyectos, son cosas que ya se dan por sentados que todos tenemos. Y lo que es importante es que sí, que ahora normalmente para cualquier puesto que se dé en el mercado laboral, por lo menos el reclutador, el headhunter como su servidor, va a encontrar fácilmente 10, 15 personas, mayormente se utiliza la herramienta de LinkedIn, en la cual puede él ubicar, pues ya sea en el mercado nacional o internacional, a más de 10 o 15 personas que puedan llenar este perfil. Y ahí pues también entramos en otro tema que también ya se ha trabajado bastante, es el tema de cómo tener un perfil, digámosle estelar o superestelar en LinkedIn, y cómo tener un SSI arriba de 80% y cómo tener una marca personal, que son herramientas y como quien dice, estrategias que debe usar la persona para no solo tener esas competencias profesionales, esas experiencias, también tenga esa marca y sea visible en el mercado laboral. Pero vamos a volver a eso después, pero siguiendo el tema que quería mencionar, que eso se da que se tiene que tener, pero al mismo tiempo, porque hay a veces una confusión, y sí lo digo yo, que está bien trabajar el perfil del profesional que tenemos en LinkedIn o en nuestro currículo y hacer un buen networking, eso es perfecto, es saludable, es bueno, pero también tenemos que trabajar en el dueño del perfil, o sea, en la persona misma, porque se da y eso es parte del tema de hoy, de que lo vemos, y yo lo he vivido con una cantidad de personas que he entrevistado, no solamente en Guatemala, sino en varios países de América Latina, que puede ser que sí la persona sí llegó a las manos su CV del reclutador, sí cumplió con los procedimientos de tener un buen CV, se lo adecuó hasta donde fuera posible al perfil que era requerido para el puesto, cosa muy saludable, lo puso en 2 páginas, lo puso específico, le puso palabras claves relacionadas con el puesto al que aplicaba, las experiencias también puso las actividades orientándolas a resultados y a productos y a los logros que él tuvo entre las diferentes empresas que ha trabajado, y también, por supuesto, reúne las capacitaciones, las competencias profesionales o competencias duras que se requieren, o habilidades duras, el manejo del idioma inglés, y bueno, pues es una persona que tiene y está pues
una buena foto, que le da una buena presentación ante el mercado, que es importante siempre la presentación. O sea, él cumple esas partes y también tiene su perfil bien desarrollado y todo. Y gracias a eso, pues se logra lo importante que se les haya llamado a su entrevista, que se haya llenado a conocer un poco más de él. Y entonces ahí es donde viene el asunto, que qué bueno que logramos pasar en la barrera de los filtros y los algoritmos, no solamente de LinkedIn, sino los algoritmos que tienen las propias empresas y sus propias políticas para hacer los procesos de reclutamiento. Eso está bien. Ya llegamos, se nos citaron y tenemos la oportunidad de llegar a hablar con el gerente de recursos humanos, al gerente de contratación, o si no con alguien que esté haciendo el servicio de outsourcing, como puede ser una asesoría, consultoría, como firmas de consultores que yo dirijo, o muchos también colegas headhunter o reclutadores de prestigio que también hay en la región. Okay. Hay personas que tienen esa habilidad y la saben hacer bien. Pues a partir de esta situación, pues la persona es llamada y llega a entrevista. Entonces ahí es donde normalmente la diferencia entre los 7, 8 o 10 que fueron captados y que lograron pasar ese filtro del reclutamiento y ya están con la opción a conseguir el puesto, pues necesitan tener la mejor arma de ellos se diferencian a base de su inteligencia emocional. Y ese es su mejor resorte para conseguir trabajo. Y ahí son de esas 4 o 5 características de la inteligencia emocional nos hacen, como que dice, si fuera una carrera de caballos con el permiso de todos y no diciendo nada, pues a veces las carreras se ganan por una trompa del caballo, o sea, se ganan por poco y a veces esa diferencia en cuando hay 2 personas que cumplen en buena parte los requisitos de las competencias duras y la experiencia profesional, pues las habilidades, las características de su inteligencia emocional son las que marcan normalmente la diferencia. ¿Y qué cosas? A veces hay cosas de fondo y hay cosas de detalle. Como dice el diablo está en los detalles también, a veces está ahí el meollo y la diferencia. En las cosas fundamentales y de fondo, la inteligencia emocional de los triunfadores es aquella que ya sea que aunque hayan sufrido un desempleo o estén desempleados o son personas que aunque fueron aún despedidas de su anterior empleo, pues tienen una capacidad para manejar esta situación difícil, porque todos los seres humanos estamos sujetos a situaciones difíciles que tenemos que afrontar y salir de ellos de la mejor forma airosos de la misma. Y en este caso, pues al encontrarte alguna persona desempleada, pues no está en su mejor momento, no está en su mejor situación, su situación socioeconómica, su situación psíquica y aún física se ve afectada. Y muchas personas hasta pueden enfermar y sufrir de depresiones y estar en un estado precisamente de angustia o subir hasta el mismo síndrome de burnout, de agotamiento extremo por la misma tensión y el estrés, no digamos ahora con el COVID-19. Entonces la persona está mal. Pero una persona con inteligencia emocional, pues sí, comienza a reconocer esos sentimientos, esas emociones que está invadido, porque él como humano no puede estar fuera de sentir esos sentimientos y esas emociones, pero las reconoce, las ve las razones por la cual él se siente así. Ve que una cosa es no tener trabajo y haber perdido su trabajo y otra cosa es él como persona. A pesar de todo, son 2 cosas diferentes. Él es más que un trabajo, él es más que una plaza, él es más que un trabajo que él ya tenía. Él es una persona que tiene sus competencias, sus capacidades y sus experiencias. Es un ser humano que tiene valores. Entonces él comienza a recuperar lo principal, la confianza y la seguridad. La confianza y la seguridad en sí mismo. Él dice, bueno, voy a aprovechar este tiempo que no estoy empleado para mejorar mis competencias, mejorar mis habilidades para desarrollar una entrevista, mejorar mis habilidades para presentar mis ideas, para comunicar mis ideas, para poder, digamos, a veces habla de discutir, para poder argumentar, porque tampoco es muy saludable, ni es un consejo. Muchos caen en el error de ser personas demasiado que buscan la discusión y el enfrentamiento verbal y hacen las entrevistas una batalla campal entre ellos y el reclutador. Y yo escribí un artículo que decía algo así, el candidato ha ganado todas las entrevistas por unanimidad, o sea, todos votaron que él las ganó, sus argumentos destrozaron los argumentos del reclutador, pero al final, como el reclutador es el que evalúa y tiene el control de quién pasa
a la siguiente ronda, pues él pierde porque el otro no se ha sentido muy a gusto de sentir que el otro lo criticó o le mandó a la plana en sus ideas. O sea, la idea es siempre ir sacando lo positivo de lo que se nos pregunta, ver la parte desde el punto de vista de la empresa, no llegar con aires pues, de saberlo todo y evitar como tal las discusiones que nos llevan a nada bueno, pero siguiendo en el proceso. Entonces la persona debe trabajar en su mejora de su confianza en sí mismo y también de comenzar a tener el proceso que le dio, digamos, el perder su trabajo, que fue de partir pues de una situación digamos, de no aceptar la situación, que no acepta uno, bueno, ¿por qué me despidieron? ¿Por qué yo? ¿Por qué no porque a otro? ¿Por qué me pasó eso a mí? No era mi amigo el jefe, no acepta, ¿por qué? No es posible, no pensaron en mí, mi familia, yo como me ponía la cabeza de la empresa. Después viene un proceso de ira, la agarran contra la empresa, contra las personas, contra sus jefes, sus compañeros, que no fueron leales según la perspectiva de él. Y posteriormente puede ser que caiga una depresión. Entonces él ya siente que no puede, que se le abruma la situación económica, física, familiar, el no sentirse ocupado, que está haciendo algo, pues lo tiene así. Y hasta el final pasa a la situación de la aceptación y de definir un plan de acción para mejorar su situación y salir airoso de ello. Pero para todo eso necesitamos una inteligencia emocional que trabaje a nuestro servicio y que sepamos nosotros reconocer en base a un diagnóstico de nuestra propia persona cuáles son nuestras fortalezas personales, nuestras fortalezas emocionales, cómo reaccionamos a los estímulos y cómo podemos manejar esas sensaciones de desasosiego, de ansiedad, digamos, de temor, de miedo o de que sentirnos que poco valemos, de sentirnos que al no tener trabajo ya no somos alguien que tenemos algo que decir todavía en esta vida. Y entonces él sale y se comienza a cuestionar y se comienza a darse más valor a su misma persona y comienza a trabajar en proyectar su desarrollo personal y desarrollar una estrategia para conseguir el trabajo. Entonces, ya con una mentalidad y con una mente abierta, con una mente, digamos, en paz, como dicen los señores de Asia, las personas meditada, una persona que ya se puede sentar a recapitular su situación, pues entonces él comienza a darse cuenta que puede desarrollar las habilidades de su marca personal, de sus habilidades de habilidad, para mejorar pues cada una de sus partes del proceso, desde definir un buen CV, después definir sus capacidades para la entrevista, para negociar, para hacer un buen cierre, como que fuera una venta personal de su perfil, para poder resaltar pues sus fortalezas y sus capacidades ante las preguntas del reclutador, para poder manejar las preguntas difíciles de por qué fue despedido, por qué no tuvo problemas en otra empresa, cómo manejar el concepto de sus jefes que tal vez lo perjudicaron según su opinión, cómo dar una opinión que es una persona que aprende de sus errores, que aprende, que tiene de las lecciones aprendidas, que es una persona que no se quedó con esa situación, sino que el caso de Thomas Alva Edison, que dice, no es que haya fallado 5,000 veces para hacer el bombillo, sino que encontró 4,999 formas de no hacerlo, y eso para él también fue un éxito. Ya sabe 499 formas de no hacerlo, pero de las 5,000 le permitió a él inventar el bombillo y hacerlo factible. Entonces, las personas de éxito se diferencian de las otras que de sus fracasos sacan cosas positivas. La persona que se queda, que fracasó, o el vendedor que porque le dijeron 4 no, ya no prueba la 5ª vez, pues yo creo que esa inteligencia emocional la que nos permite el volver a probar, el volver a insistir. El próximo trabajo está en la próxima entrevista, el próximo trabajo está en el próximo CV que enviamos. Y cada vez que hacemos un proceso de reclutamiento y selección, pues tenemos, claro, si el reclutador nos da la oportunidad de darnos alguna retroalimentación, normalmente yo en la firma de consultora lo hago, digamos, aquí me está diciendo que parece que tenemos un poco de problemas con la conexión. Gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a terminar de ahí, de esta parte. Entonces, vamos a seguir, entonces mejor solo por la parte, como estamos, de la presentación. Entonces, todo esto
todo esto nos pone en una situación pues difícil, que la mejor forma de remediarlo es requiriendo, pues, repito, a la inteligencia emocional, que es la que nos hace la diferencia entre el éxito y el fracaso ante muchas situaciones de la vida, porque no solo es en el trabajo, porque también es como somos seres sociales, también tenemos que tener una buena vida familiar, una buena vida en casa, y ahora con el COVID, pues también necesitamos vivir una vida ahí social acerca con nuestros parientes, nuestros seres más queridos, pero que no hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos tan cerca como ahora. Entonces, como dice, uno no debe llevar sus problemas del trabajo a la casa, pero en este caso estamos conviviendo a veces en un mismo lugar todas estas situaciones, pero lo menos que podemos hacer es esa carga emocional o esas vibras negativas que las vayamos a transportar y a llevarlos a la entrevista o a la relación que estamos teniendo con nuestra empresa que nos está tratando de ver como una opción para ellos. Y repito, a veces mucha de la inteligencia emocional a veces viene desde la primera llamada. Yo en lo personal he hecho muchas llamadas a personas para llamarles, para decirles que lo estamos considerando para una plaza, para una posición importante, tal lugar. Y yo a veces, en lugar de poner a mi secretaria, lo hago yo personalmente, porque me interesa saber cómo es la reacción de la persona a la primera llamada. Y muchas veces la persona, cuando se le llama y se le dice, bueno, este es el señor, hablo con el señor Julio García, por ejemplo, ¿de dónde me llama? ¿Quién es usted? ¿Quién le dio mi teléfono? Pues tal vez en esta situación de incertidumbre y de problema, pues se justifica un poco el sentirnos como a la defensiva cuando se nos llama a nuestro teléfono y tenemos la duda de que puede ser una llamada desde el preventivo o desde Pavón, decíamos aquí en Guatemala, o de un centro de detención. Pues entonces las personas a veces temiendo esa parte que es humana, de cierto miedo y temor y inseguridad que sentimos, pero a veces no lo sabemos hacer y terminamos matando con la persona que nos traía el mejor mensaje, la mejor noticia, pues y la llamada esperada, llamada que andábamos buscando para una nueva colocación. Entonces, imagínense, y le hablamos así de primas a primeras, a veces cuando es un reclutador externo, pues todavía la cosa se puede paliar porque puede ser que ahí uno entienda la situación, pero algunas veces también depende de la inteligencia emocional, no solo la nuestra, sino la inteligencia emocional del otro lado, del reclutador, del entrevistador, del gerente, del jefe o del propietario, que él, pues, al ver que la reacción de la otra persona ante una posibilidad de un trabajo se pone tan áspero y tan reacio, pues casi de entrada está poniéndose en una situación de desventaja y podría eventualmente hasta perder la oportunidad de la entrevista, o ya que cuando llegue, pues, las personas comiencen a manejar que ya una idea en nuestro subconsciente de que esta persona no es la adecuada, porque recién ayer le estaba escuchando nuevamente a este famoso neurobiólogo, neurocientífico argentino muy famoso, Facundo Manes, no sé si ustedes lo han escuchado, Facundo Manes, dándole una conferencia a un grupo de jóvenes universitarios españoles y también a algunos profesionales de una prestigiosa universidad de España. Y él decía que nosotros los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, dice, ya respuestas un poco condicionadas por nuestras propias emociones. Y como esto se ha ido formando por generación en generación, y a veces también por parte genética, parte familiar, pues cuando algunas situaciones se van presentando en el ambiente y recibimos algunos estímulos de las otras personas y que afectan nuestras emociones y nuestro cerebro reptiliano, pues por muy jefe, por muy gerente de recursos humanos, él también se siente atacado y él también se siente, digamos, en una situación de desventaja. A veces no siempre se siente con todas consigo. Y si ve en el candidato mucha agresividad, mucha actitud, mucho también que se la lleva de saberlo todo, las ve, se cree como que es el divo, es una persona que es, si fuera cantante se cree Julio Iglesias o cree Plácido Domingo, y si es deportista se cree, digamos, de Messi, si es jugador de fútbol, o Cristiano Ronaldo, o sea, o bueno, desaparecido Kobe Bryant, o el ahora Michael Jordan, que está ahora en la nueva serie de Netflix. O sea, una persona demasiado llena de moños, etcétera. Entonces, también a veces nuestra actitud, nuestra inteligencia, cómo nos mostramos, nuestro estilo, nuestra forma de presentar, de hablar y de expresar nuestras ideas. Las personas han decía nuestro modito, nuestra forma de decir las cosas,
no es tanto lo que dice, sino la manerita con que lo dice, pues hace que crea, en lugar de crear canales de comunicación, crea barreras, crea muros. Entonces, muchas personas pierden las posibilidades de ser los contratados porque se crean antipatías de entrada con el reclutador, o sea, se crean barreras innecesarias. Y hay unas veces que el reclutador a propósito crea algún tipo de conflicto en la misma entrevista para ver cuál es la reacción anímica y la reacción a críticas o la reacción a preguntas difíciles, familiares o políticas o de algún otro tema, y entonces el candidato pues que también se cierra o se siente como también una famosa análisis que hacemos en la firma ACE, que hacemos las pruebas esto también de parte del psicoanálisis, creo que viene de parte de Fred y después de transaccional, de que se tiene la idea que todas las personas también en nuestra mente tenemos como 4 fases para relacionarnos con las demás personas desde el punto de vista de intelectual y emocional. Entonces, este tema dice que hacemos el test y hacen unas preguntas, se simulan unas situaciones en las cuales las personas tienen que ver una situación que la están viviendo, que se asume que ellos la estuvieran viviendo en base a lo que le ponen la situación planteada, o la están viviendo otras personas y él está como observador y se le pide cuál es su juicio sobre esa situación. Son 20 preguntas, es un organograma de 20 preguntas, es el test de toma de decisiones, así le llamamos. Pues ahí eso está basado en una teoría de que las personas a las respuestas ante estímulos del ambiente y las situaciones que está viviendo pueden responder como un padre crítico, como un padre nutritivo, como un adulto, como un niño rebelde, como un niño libre o como un niño sumiso. Entonces, son 3 niños: el niño rebelde, el niño sumiso, el niño libre, el niño sumiso y el niño rebelde. El adulto, el padre nutritivo y el padre crítico. El padre crítico es aquel que nos hace ser muy fuertes y muy severos con las terceras personas. Y cuando un reclutador es un padre crítico, ese nos va a echar al hueso, nos va a cuestionar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, por qué fuimos despedidos, va a querer, digamos, decir por qué no cumplimos tal cosa, por qué no nos recibimos en 5 años, por qué no sacamos nuestra maestría en 1 año y medio, por qué ya no sabemos inglés. O sea, él va a estar como muy dados porque no tenemos nuestro currículum adolece de esto y de lo otro. Él es muy crítico aún a nuestros éxitos o a nuestras cosas. Podemos encontrar un padre nutritivo que va a ser alguien que trata de congeniar con las personas, encontrar el lado bueno a la gente, ver la parte positiva de la actitud de las personas, y aceptar sus errores, etcétera. Ojalá tuviéramos un padre nutritivo. Pero tal vez lo que más nos conviene es actuar como adultos nosotros y también tener interrelaciones como adultos, porque también nosotros podemos ser padres críticos o padres nutritivos y también podemos ser adultos. Lo que se espera es que seamos adultos, que razonemos, que seamos objetivos y que manejemos y tengamos un mejor control emocional de nuestra inteligencia emocional. Eso sería lo deseable. Somos personas razonables, lógicas, pero que manejamos y controlamos muy bien nuestras emociones y nuestras habilidades blandas nos ayudan a poder trabajar en armonía, trabajar en equipo, a tener claros objetivos, tener metas y poder proyectar una imagen positiva de nuestros logros y nuestra actividad personal y laboral. Pero también podemos actuar o ser niños libres, o sea, son libres pensadores, personas creativas o artistas, tienen esa mentalidad, salidas de la caja, vean el mundo siempre con otros aires y con otra mirada. Otra mirada es un tema de los artistas o los genios, a veces tienen algo de esto, pero también puede ser distraído, puede ser una persona que nunca se concentra, una persona que pierde interés rápido, tiene problemas de atención, ¿no? Y eso es un problema que tienen muchos candidatos, no ponen atención, no escuchan, no ponen atención, no escuchan, no ponen atención, no escuchan, ni leen bien los requisitos del puesto, ni los interpretan bien, no conocen ni investigan un poco de lo que es la empresa y el negocio y la actividad de la empresa que se necesita, no se interesan, no escuchan quién es el nombre de la persona que los va a entrevistar, no le ponen atención a las cosas vitales, importantes de la empresa, a los productos líderes, a las marcas líderes o a acontecimientos, que si la empresa ganó una ceiba de oro, ganó un premio de un mejor lugar para trabajar, entonces saber y conocer ese dato. Y también tiene la actitud muy chapina de ser niño rebelde, o sea, siempre ver que nos están queriendo afectar, que nos están queriendo poner en una situación difícil, que no se nos está tratando con justicia, que a mí nadie me va a hablar así, a mí nadie me va a hablar con ese tono, a mí yo soy de esa capa, decimos para acá, como dice, yo soy de
pulgas, de muchas pulgas, mejor dicho, y a mí nadie me va a hablar de esa manera, y rápido sacamos, como quien dice, se nos va el humor a la cabeza y perdemos nuestro control emocional, eso la arruina. Y también está el niño sumiso, pues aquel que nunca puede manejar muy bien sus emociones y siempre le echa la culpa a los demás de las cosas que están viviendo en él. Entonces, con esas características es muy difícil que se consigamos un trabajo y que podamos tener el éxito en una actividad, ya que por razón no manejamos bien nuestras emociones y entonces no logramos cerrar esa entrevista a nuestro favor, no logramos convencer al reclutador que somos la mejor opción, que somos personas que tenemos una personalidad centrada en las cosas principales, que podemos manejar las emociones con propiedad, que podemos interactuar con nuestros subalternos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, que vamos a poder interactuar positivamente con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que vamos a guardar también la confidencialidad y la seguridad de la información de la empresa, que somos leales, que somos personas de principios y valores. Entonces, todo eso nos permite normalmente conseguir los trabajos si ya tuvimos la oportunidad de llegar a esa meta, a esa situación final de que fuimos convocados para una entrevista de trabajo. Entonces, la inteligencia emocional es ese ropaje, que en esa ropa especial que es una armadura que nos permite ser más eficaces. Claro, siempre tenemos que tener nuestra inteligencia, nuestro cociente intelectual, ser personas técnicas y profesionales, porque no tampoco solo es saber tener habilidades blandas, sino que también hay habilidades duras y conocimiento del trabajo. Pero es una situación que ahora, en la situación actual, pues estas personas que van a conseguir más trabajo, pues van a tener también la serenidad para de desarrollar mejor su perfil de LinkedIn, le van a tener también una característica de la inteligencia emocional, es que se escogen consejos, se buscan consejos, se tiene la humildad de aceptar las sugerencias y puede él trabajar en mejorar su perfil, en mejorar su CV. No, si yo siempre lo he hecho así, para mí está bien. Hay personas que no aceptan sugerencias, que no aceptan consejos. No, yo así soy, yo así me he visto, esa es la forma de que yo me he visto, porque voy a cambiar mi forma de ser para ir a una entrevista, así soy yo, que me vean y es como soy, que me acepten. A mí me gusta usar el arete, que me gusta usar el otro. Pues sí, habrán empresas ahora por la que se habla mucho, pues la aceptación digamos, de todas las personas en la sociedad, pero hay que aceptar que las empresas también tienen políticas y disposiciones. Entonces uno, si quiere también conseguir trabajo, pues tiene que también saber que tiene que amoldarse y ser un poco flexible, ¿verdad? Claro, si va completamente contra nuestra forma de ser y nuestra integridad y nuestros principios y valores, pues mejor no vamos a trabajar con ellos. Pero si es nuestro interés también trabajar con ellos, es poco inteligente no tener buena inteligencia emocional, comenzar a cuestionar la cultura y los valores de ellos, porque si no estamos incompaginados, pues creo que es una mala decisión, tanto de intelectual como de inteligencia emocional, el tratar de involucrarnos en una empresa en que no vamos a tener una vida laboral armoniosa, ni vamos a sentirnos a gusto, ni esta empresa posiblemente tiene el salario emocional, ni las políticas para el buen manejo de los recursos humanos. Y entonces, en todo caso, vamos a sentirnos digámosle, como personas que no tenemos valor. Entonces, en conclusión y repitiendo, pues trabajemos en nuestro perfil de LinkedIn, desarrollemos nuestra marca personal, subamos artículos y posts de valor, tengamos una buena networking con muchas personas, también comentemos y demos nuestro punto de vista en cuestiones de interés, pertenezcamos a grupos en la red de LinkedIn y eso nos dará cierta notoriedad en el sector y en la actividad industrial, pero al mismo tiempo trabajemos, como ya dijimos, en el dueño del perfil, y el dueño del perfil es esa persona humana que tiene que también autoevaluar